Me disculpo por esto. Bueno, parece que Lois se siente amenazada por esa chica nueva que se mudó a su casa. Buenos días a todos, soy DarkSpider094 y los invito nuevamente al podcast de su elección, el cual les presentará el mejor movimiento de defensa personal. Let go of my purse! I don't know you! Si hay algo que podemos decir de la cadena Fox, además de todos los chistes en su contra en Los Simpson, es cierto lo que dicen en la tele. Vean Fox y serán condenados por toda la eternidad. Es que popularizaron el concepto de las familias disfuncionales dentro del formato de la animación para adultos desde los 90. Tenemos a la ya mencionada familia amarilla frente y centro por más de 35 años, a los Griffin en Padre de Familia, al clan Belcher en Hamburguesas Bob y a los Smith en American Dad. Sin embargo, una que curiosamente se volvió un favorito de los espectadores es una comedia más sobria en comparación no solo a sus contemporáneos y a otros proyectos de su creador, la cual cuenta la historia de un hombre de Arlen, Texas, un padre de familia conservador que debe de lidiar con las ocurrencias de su hijo, esposa y vecinos mientras se adapta a los cambios de la sociedad durante finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Y en conmemoración de su esperado de regreso, el video de hoy va a hablar de Los Reyes de la Colina. Bobby, I got propane in my urethra. Conceptualizada originalmente en 1995 por Mike Judge durante la producción de la película Beavis y Butthead recorren América, Los Reyes de la Colina tomó como base a uno de los personajes secundarios del proyecto anterior de Judge, la icónica Beavis y Butthead de MTV, específicamente al vecino Tom Anderson. Well, I can see you boys aren't like the usual hooligans hanging around here, like these two fellas, Buff Coat and Beaver. Para crear al protagonista de este programa, Hank Hill o Héctor Reyes según el doblaje. Y al igual como lo hice con los videos de Dragon Ball, voy a usar los nombres latinos, pero mantendré los nombres originales en los subtítulos. Para los que no estén familiarizados con la serie, Héctor es un vendedor de propano y accesorios de propano con valores tradicionales y una uretra estrecha, y que vive junto con su esposa Peggy, una profesora sustituta de español, un idioma que realmente no tiene idea de cómo hablar, pero que se considera una experta. Su Hudenor, yo poder ver que usted ser caballo razonable. Yo estoy muy embarazada por lo que pasa por Lupe. El hijo de ambos, Beto, un chico que representa no solo lo contrario a lo que Héctor considera como modelo, ya que por ejemplo a Beto no le interesan los deportes, sino que además tiene gustos curiosos que su padre simplemente no puede entender. Oh, 6 a.m. and already the boy ain't right. Y en las primeras temporadas vivía con ellos la sobrina de Peggy, Lola, una chica que se queda con los Reyes tras el arresto de su madre por apuñalar a su padre con un tenedor. Dentro de los vecinos y amigos cercanos de los Reyes tenemos a Diego Gómez, un exterminador de pestes y un loco de las conspiraciones, que no se da cuenta que su hijo José, el mejor amigo de Beto, nació producto de un amorío de su esposa Nancy con el nativo americano del pueblo Sancho Mazorca. En cambio, Diego cree que José fue el producto de aliens. What the hell are you doing? Pocket sand. También está Benavides, el Casanova / más normal después de Héctor del grupo, y cuya pronunciación es imposible de descifrar para la audiencia, al menos en la versión original. Yeah, man, I'll tell you what, that dang old internet, man, you just go on there and point and click, get in there, talk about www. Call me, you got them naked chicks on there, man, you go click, 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 it's real easy, man. Finalmente, el último miembro del grupo es Blas, el obeso y deprimente saco triste que aún no puede superar traumas como su divorcio. Ta-da. Además de los amigos del callejón, tenemos a los vecinos de los Reyes, la familia Sufano Sinfon, provenientes de Laos.
el patriarca, Khan, un hombre ególatra que se cree mejor que sus vecinos palurdos, su esposa Min, que puede al menos ser un poco más amigable, y la hija de ambos, Connie, quien no solo es una de las mejores amigas de Beto, sino que también su interés amoroso durante ciertas temporadas de la serie. Junto con ellos, otros personajes recurrentes incluían a Carlos Reyes, el violento, sexista y mañoso padre de Héctor, quien perdió sus espinillas en la Segunda Guerra Mundial, donde mató a 50 hombres. I killed 50 men. I killed 50 men. I killed 50 men. Y la razón de por qué Héctor es tan cerrado emocionalmente. Buck Strickland, el corrupto pero afable jefe de Héctor, quien parece adorar sin importar nada, y Lady Bird, la mascota de los reyes, una perra de San Huberto, quien es la única figura con quien Héctor puede ser abiertamente sensible. Junto con Mike Judge, la serie también tuvo como co-creador a Greg Daniels, guionista de algunos episodios de las temporadas 5 y 6 de Los Simpson, bajo petición de Fox. Daniels reescribió el guión del piloto, tomando como base la relación con su propio padre y el choque intergeneracional, así como la creación y desarrollo de ciertos personajes para que contrastaran con Héctor, como su padre Carlos, su sobrina Lola y en particular en darle a Diego la personalidad del loco conspiranoico. This is a very straightforward investigation. That's what they want you to think. Sir, we are they. Por su parte, Judge ayudó a Daniels a hacer una investigación a terreno en el estado de Texas, para que se familiarizara con la cultura regional, los vecindarios y negocios de la localidad. La idea de ambos era presentar a Héctor, un personaje conservador, el cual usualmente suele ser tratado como un villano u obstáculo en un proyecto así, como el protagonista en contra de situaciones que pueden o no ser bien intencionadas, pero que atentan contra el sentido común. Para ello, se trataba de presentar situaciones cotidianas y un humor más sobrio en comparación a Beavis y Butthead o Los Simpson. Para pitchear la idea de la serie, se decidió hacer una versión preliminar de 3 minutos. Esto fue con la intención de mostrar algo a la cadena y no esperar 9 meses para tener un episodio piloto con la animación lista y correr el riesgo que Fox perdiera interés en el intertanto. Ay, Fox se convirtió en canal porno tan gradualmente que no me di cuenta. Al igual como pasó con Beavis y Butthead, donde George da voz a ambos personajes, para esta serie él le da la voz a Héctor, usando el mismo tono de voz de Tom Anderson en ese programa. Asimismo, también le da voz a Benavides. Kathy Najimy actuaría como Peggy, Pamela Adlon sería Beto, Brittany Murphy tomaría el rol de Lola y José en las primeras temporadas, mientras que Johnny Hardwick actuaría como Diego. Stephen Root le da la voz a Blas y Buck Strickland. Toby Huss tomaría los roles de Khan y Carlos. Victor Aaron sería Sancho Mazorca en la primera temporada, siendo reemplazado por Jonathan Joss en el resto de la serie, y finalmente Lauren Tom prestaría su voz para Min y Connie. La primera temporada de la serie se estrenaría el 12 de enero de 1997, con 12 episodios siendo transmitidos hasta mayo de ese año. De ahí en adelante, la serie tuvo una trayectoria exitosa de 13 temporadas en la cadena Fox, siendo considerada en algún momento como la segunda serie de animación norteamericana más longeva de la historia tras Los Simpson. Príncipe 28, Arwen 3. ¿Viajamos 3.000 kilómetros para esto? Similar a como Futurama presentaría continuidad, Los Reyes de la Colina manejó cambios en su status quo. Si bien era sutil, daba la oportunidad que personajes recibieran arcos de desarrollo que podían ser empáticos con los espectadores. Cosas como alguien muriendo en una tragedia, los personajes creciendo lentamente, el proceso del duelo, cambios como ir a la universidad y la depresión suicida. O al menos así fue con las primeras temporadas, ya que para la 7ª temporada se decidió que el programa pasara a ser más episódico, sin una continuidad a la cual adherirse. Esta decisión fue por parte de un mandato de la cadena Fox. ¡Bah! ¡Qué horrendo! La Foxy ha caído un estrato más abajo.
la cual insistía en que sus programas animados no deberían de tener continuidad, historias continuadas y desarrollo de personajes con tal de transmitir cualquier episodio en cualquier orden. Lo que de hecho explica por qué la continuidad de Los Simpsons es tan rara, por decirlo menos, o una de las razones de por qué odiaban tanto Futurama. Si bien llegó a haber ciertos cambios en el status quo, como Lola casándose o Carlos falleciendo, estos fueron menos en comparación a sus primeros años. Sin embargo, esto no sería el único bache en el camino que dejaría la cadena Fox. Ya que desde la 10ª temporada, el canal habría querido darle fin a la serie para dar espacio a otros proyectos animados. Si bien Los Reyes de la Colina logró llegar a un total de 13 temporadas, para 2008 Fox anunciaría la cancelación del programa para dar paso a un spin-off de Padre de Familia. My name is Cleveland Brown, and I am proud to be right back in my hometown with my new family. El show de Cleveland solo duró 4 temporadas. Pese a ello, la 13ª temporada de la serie tendría un total de 24 episodios, 4 de los cuales no se estrenarían por Fox, sino que en el bloque de Adult Swim, con el final oficial de la serie siendo transmitido el 13 de septiembre de 2009 con el episodio To Sirloin with Love. Esta situación no fue exclusiva solamente a Los Reyes de la Colina, ya que en 2011 Fox también consideró en cancelar Los Simpsons con tal de abaratar costos, la cual sería reemplazada por otro proyecto de Seth MacFarlane, un reboot de Los Picapiedra, que finalmente no terminaría concretándose. Pese a ello, la serie amarilla produjo el episodio Fiestas de un futuro pasado en la temporada 23 como un posible final. Este no sería el final de la historia de esta serie en sí, ya que desde 2017 han existido charlas para traer a la familia Reyes de vuelta a las pantallas de Fox, aunque estas no terminarían concretándose. Esto sería ratificado en 2018 durante un artículo en Rotten Tomatoes, donde George planteó su interés en volver a la serie, pero solamente bajo la condición de envejecer a los personajes, específicamente a Beto. Dentro de ese mismo artículo se mencionó la intención de George de hacer otra película de Beavis y Butthead, la cual se materializaría en Beavis y Butthead Recorren el Universo, que fue estrenada en 2022 por Paramount Plus, además de un revival de la serie en sí. Daniels hablaría del plan de un reboot de la serie en 2020, citando esperanza que Disney, quien compró 21st Century Fox y sus propiedades, pudiese revivir el proyecto en algún momento, y efectivamente las negociaciones con traer a la serie de vuelta iniciaron en 2021. En ambas declaraciones se hizo claro que el plan era envejecer al elenco de personajes. Con la formación de la productora Bandera Entertainment por parte de George y Daniels, se presentó nuevamente la intención de hacer un revival de la serie, con este siendo finalmente anunciado de manera oficial en 2023, aunque este no sería estrenado por Fox, en parte porque el canal no es dueño del programa, con su nuevo hogar siendo el servicio de streaming Hulu en Estados Unidos y Disney Plus en el resto del mundo, similar a como pasó con el revival de Futurama, estrenándose finalmente el pasado 4 de agosto de 2025 con un total de 10 episodios. Para este revival, la mayoría del elenco regresó para retomar sus roles. Sin embargo, esto también vino con varios problemas en cuanto a algunos actores. Desde el final original de la serie, Brittany Murphy lamentablemente falleció el 20 de diciembre de 2009, con el personaje de Lola siendo retirada del programa para esta nueva versión. Junto con ello, Johnny Hardwick también fallecería en agosto de 2023, tras grabar al menos 6 episodios como Diego. Debido a ello, el personaje empezó a ser grabado por Toby Huss y finalmente Jonathan Joss, voz de Sancho Mazorca, sería asesinado el 1 de junio de 2025, producto de un crimen de odio por parte de un vecino. Joss pudo grabar 4 episodios de la nueva temporada. Y finalmente, con tal de cumplir con nuevos reglamentos en donde actores blancos ya no darán voces a personajes de diferentes culturas y etnias, algo que ha afectado también a Los Simpsons, Futurama y Padre de Familia, Toby Huss dejaría de darle la voz a Khan, siendo reemplazado por Ronnie Chien en su única aparición en esta nueva tanda, mientras que José tendría la voz de Ted LeClaire.
Y efectivamente, la 14ª temporada de la serie inicia con un salto de tiempo. Héctor y Peggy regresan a Harlem después de pasar unos años en Arabia Saudita y tienen que acostumbrarse a los cambios actuales de la sociedad y adaptarse a su nueva vida de retiro. Mientras que Beto es ahora un chef robata para un restaurante que fusiona las artes culinarias japonesas y alemanas, teniendo sus propias tramas que van desde reencontrarse con una Connie universitaria a ser acusado de apropiación cultural por su trabajo. Decir que la serie volvió con el pie derecho no le hace justicia. Este es quizás uno de los mejores revivals de cualquier programa de televisión, donde se logra no solo mantener la calidad de la serie original, sino que además logra traer de vuelta en cierta medida el concepto de serialización que Fox les negó continuar en la transmisión original. La serie no tendrá tramas alocadas como Los Simpson o Padre de Familia, y en ese sentido muchos pensarán que es más aburrida en comparación, pero en realidad tenemos un proyecto mucho más aterrizado y humano que sus contemporáneos, la cual parece envejecer mejor con el paso del tiempo. Ahora, si Disney Plus pusiera las otras 13 temporadas en el servicio, ¿sería excelente? Al momento de la realización de este video, la serie tiene otra temporada en producción, así que tenemos más de Héctor Reyes y compañía para un tiempo. Esperando que les haya gustado este video. Yep. Yep. Y si no, I'm gonna kick your ass. Me despido atentamente. Si quieren que hable de alguna de las temporadas en particular, no duden en decirlo en los comentarios. No olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Nos vemos. That's a clean burning hell, I tell you what.